Es un placer poder participar en este evento. Vamos a estar moderando la sesión dedicada al manejo de riesgos y contingencias fiscales vinculadas a PPs. Vamos a contar con la participación de 4 distinguidos panelistas. Isadora Chansky, que es la fundadora de Infracast, socia de ICO y también investigadora de la Fundación Getulio Vargas, va a realizarnos una primera presentación inicial de 15-20 minutos máximo sobre el tema, y luego Gerardo Reyes, Carlos Eduardo Teixeira y Jennifer Bustamante animarán el debate explicando sus experiencias y conocimiento en la materia. Entonces, sin más dilación, Isadora, por favor, procede a la explicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Voy a hacerlo en portugués, ¿sí? Entonces, buen día. Buen día a todos. Buenos días a todos, a todas, y realmente es un placer para mí poder participar en este congreso del BID. Quiero también expresar mis agradecimientos especiales a John y Claudia por la oportunidad de las consideraciones de este tema, que creo que va a ser bastante discutido por los panelistas y nuestro moderador. Quiero también agradecer a Luisa Duborg y Mateus Cadedo por las excelentes perspectivas que ofrecieron para presentar a ustedes. Ahora tengo aquí toda la serie de diapositivas para que ustedes puedan acompañar. Esto habla un poco de la metodología que utilizamos, y voy a hablar de, por ejemplo, los pasivos contingentes, y vamos a comparar Brasil con el resto de la región, y en especial voy a hablar del tema de las asociaciones público-privadas, y voy a hablar un poco del contexto y qué es estas asociaciones públicas-privadas, y vamos a hablar un poco sobre los asuntos presupuestarios y ahora más adelante muchas veces estos proyectos se hacen fuera de la hoja de balanza, y hay que tomar en consideración los cuidados, precauciones fiscales y presupuestarios. Vamos a hablar también de la metodología en una investigación de legislación donde vimos, por ejemplo, la ley fiscal, las leyes presupuestarias en Brasil y también las autoridades, por ejemplo, la Secretaría de Planificación Nacional. Y aquí tuvimos una discusión con la conceptualización de los pasivos contingentes. Hay una ley que trata de estos asuntos legislativos, y también hay un manual de contabilidad que trata del tema de pasivos contingentes de una manera un poco diferente. Y aquí el doctor Carlos Eduardo seguramente va a profundizar un poco más sobre el tema proveniente de cuando hablamos, por ejemplo, de las PPP, APP. Hay que preparar con cuidado y proyectar para el futuro. Y hablando sobre todo en la responsabilidad fiscal y los manuales fiscales, que son otras herramientas que tenemos para analizar el tema en Brasil. También tenemos en Brasil una centralización con el gobierno federal, con obligaciones y un acompañamiento de las contingencias.
de los créditos fiscales. Y con respecto a la centralización, esto, según la Constitución, esto es un órgano central de contabilidad establecido que debería haber un sistema según las reglas para centralizar y acompañar los niveles de gastos, endeudamiento y compromisos de los ingresos y las partidas presupuestarias. Y aquí es importante también indicarles que en Brasil, así como en otros países de la región, las PPP, con proyectos fuera de la hoja de estado de cuentas, y aquí en el manual de, por ejemplo, obligaciones fiscales y los compromisos que son asumidos con las APP son una demostración apartada de los niveles de endeudamiento de estas entidades. Y aquí esto lo tenemos que considerar porque esto da una perspectiva específica. Así que a pesar de los proyectos que estén fuera de la contabilidad, la ley aquí contempla de no descuidar aquellos pasivos contingentes en el ámbito de proyectos de las asociaciones público-privadas. Entonces, hay varios mecanismos legales que rigen los pasivos, pero que son insuficientes en Brasil, por lo menos, para lograr ese nivel de cuidado para operaciones futuras. Y a título de planificación de las obligaciones, los proyectos de asociaciones y, por ejemplo, si comparamos Brasil con otros países de América Latina, aún con legislación que se parecen con la legislación, de hecho, a lo mejor debido a una estructura un poco diferente, no se hayan logrado los mismos resultados con respecto a que esté conforme con las buenas prácticas internacionales en relación a los compromisos de obligaciones. Y en la ley de las APP tenemos, por ejemplo, la ley de APP en Brasil. Hay artículos que abordan la necesidad de que las entidades en los procesos de planificación de por lo menos 10 años, las leyes presupuestarias tienen un componente de planificación de un máximo de 4 años y eso impacta la forma en que también se mantienen los registros y al contrario de lo que existe, por ejemplo, en Chile, en donde está la institucionalización de mecanismos de Monte Carlo como herramienta de estimación probabilística de los pasivos asociados. O, por ejemplo, en Colombia, donde vemos aquí un plan de contabilidad que por ejemplo, los insumos que están a la misma proporción que los gastos. En Brasil no hay mecanismos que abordan la necesidad de prever los riesgos contingentes y tener mecanismos para enfrentar cualquier materialización de estos riesgos. Y la entidad y los poderes de concesionarios logran lograr equilibrar estos compromisos. Bueno, creo que uno de los temas más interesantes que vimos en nuestra investigación es que aun cuando vemos, por ejemplo, la jurisprudencia y los tribunales, aún los comprobantes, hay pocas exigencias relacionadas con la necesidad de que la entidad pública como logre equilibrar atender las necesidades contingentes. Y creo que el nivel cultural de desarrollo institucional también es muy precaria en Brasil, esa cultura. Y creo que uno de los temas interesantes que llama la atención, y esto ya llegando al final de la presentación, es el hecho de que
cuando se transfieren los riesgos al, por ejemplo, socio privado y hay una licitación que se atribuye al socio privado y todas las obligaciones de lidiar con el riesgo, esa asociación cuando va al mercado especifica un costo de riesgo y esto es algo que se nota en el quehacer diario y esto da para las actividades de proyectos del mercado. Cuando, sin embargo, el socio público asume el riesgo, y en especial en Brasil, donde hay poco ejercicio de entidad pública que precipite ese riesgo y entender cuál es el costo en términos de dinero al asignar ese riesgo. Y es un tema interesante y también en cuanto y el aspecto que fue abordado en el primer panel sobre la sostenibilidad, algo que estamos estudiando en conjunto con el sistema aquí y en general. Y vamos a aquí, por ejemplo, los proyectos de APP, como indiqué, que merece un cuidado particular y necesita que haya instrumentos eficientes legislativos institucionales para el mismo sector al asumir el riesgo con los proyectos de APP. Establecen estimaciones probabilísticas y mecanismos que sean suficientes para que una vez que se materializa el riesgo, ¿qué mecanismos tenemos para enfrentar ese riesgo y atender y pagar los costos asociados al riesgo? Entonces, en Brasil, las APP y tenemos que examinar estas estimaciones probabilísticas de pasivos contingentes y eso tiene que incorporarse en los procesos de planificación. Y tenemos que también mantener registros. A veces los instrumentos de planificación están alcanzando plazos de hasta 4 años nomás. Y muchas veces hay que contar con la buena voluntad. Yo como administradora pública y aún en los ciclos hay que incorporar un registro de contabilidad en los instrumentos con relación a las obligaciones que se han asumido en el Estado. En un país como Brasil, donde hay la institucionalidad, muchas veces se deja que tiene mucho que desear en cuanto a, y también esto queda aún más grave porque como no hay una cultura necesaria para abordar estos riesgos apropiada en los registros fiscales y presupuestarios, muchas veces se descuidan compromisos que, por ejemplo, en Brasil, cuando hablamos con respecto a la institucionalidad, no hay suficiente atención a, por ejemplo, los riesgos asumidos y tampoco en la probabilidad de ocurrencia de esos riesgos y aún menos aquellos instrumentos necesarios para que el proyecto como un todo no sufra de la materialización de riesgos y ahí la suficiencia de mecanismos del Estado para enfrentar los pagos que mantengan el proyecto, lo que lo mantenga sostenible. Y por lo tanto, hay que haber una referencia proporcional considerando la probabilidad de riesgo y el punto óptimo de la reserva de contingencia para que no sea onerosa para los inversionistas. Entonces, esto es lo que quería comentar. Esta es la última diapositiva y una cosa que consideramos como algo práctico para los países que se encuentran en un nivel de estructura institucional precaria. En el caso de Brasil y en la misma Secretaría
está enfrentando estos desafíos, pero aún estamos en una etapa en donde asegurar que las leyes reflejen lo que acabo de mencionar, porque las leyes tienen que reflexionar esos alcances, esos niveles institucionales, y tenemos que pensar en algunos mecanismos. Por ejemplo, el Banco Mundial se destaca en esto trabajando con los países africanos, donde han invertido recursos y donde establecieron seguros complementarios a aquellos ofrecidos por el mercado, donde conceden garantías y que cubren riesgos políticos, por ejemplo. Por ejemplo, un proyecto que tiene o queda descontinuado en proyectos de salud, por ejemplo. Y aquí en Brasil, por ejemplo, hubo un intento de hacer algo similar a través de la ABG, pero la Agencia Brasilera de Gestión de Fondos y de Garantías, pero la experiencia no fue tan exitosa. Y entonces tenemos un panorama con muchos desafíos en Brasil. Y creo que la intención es de establecer algo que nos protejan de los países que corren estos riesgos. Y también otros acontecimientos que han ocurrido en el país, y les agradezco mucho su atención. Agradezco también la participación de nuestros colegas panelistas. Quiero felicitar a todos y agradezco a sus esfuerzos en esta iniciativa. Muchas gracias, Isadora. Ahora voy a pasar al español. Creo que Isadora ha presentado muy bien los principales temas que están envueltos en el análisis de los contingentes. Sin duda es complicado tener metodologías robustas para estimarlos y estimar tanto su probabilidad de ocurrencia como su impacto. Y el otro tema es cómo se compaginan la medición de los riesgos contingentes con el marco fiscal que existe en los países y la contabilidad ya no solo para los PVPs, sino también para la obra pública tradicional. En ese contexto me gustaría preguntarle a Gerardo Reyes, que es especialista líder fiscal en el Departamento Fiscal del BIT, ¿cómo ve él la concordancia entre los marcos de medición de riesgos de los APPs con los marcos fiscales de la inversión pública tradicional? ¿Y cómo compaginarlos bien para evitar sobre todo arbitrajes que pudieran estar sesgando mal la decisión pública de irnos hacia un PEP o hacia una obra pública tradicional, ¿no? ¿Cómo ves tú esa coyuntura, Gerardo? Gracias, Joan. Bueno, mira, en continuación a lo que estaba mencionando Isadora, ¿no? Que ella se concentró en la parte de APPs y los pasivos contingentes. Mira, todo al final del día converge en una herramienta, que es el presupuesto. Porque el presupuesto al final del día es lo que otorga, ¿no? Donde se va, es el repositorio, el registro de lo que eventualmente podría ser el pasivo contingente, ¿no? Dependiendo de la medición que hagas. O, como también lo dijo en su momento Isadora, sale del presupuesto a través de una actividad cuasi fiscal. Y ahí es donde tenemos los problemas. Entonces, ciertamente en el caso de las APPs, si bien mencionaste, y estoy completamente de acuerdo contigo, Joan, que tenemos instrumentos muy limitados para medir el contingente, ¿no? Normalmente, pues son simulaciones de Monte Carlo, lo que se utiliza, o en su momento, un análisis contable, básicamente, de todo lo que será la cartera, ¿no? O un valor presente neto descontado de lo que es la inversión futura. Realmente no tenemos muchas herramientas. Sin embargo, esas herramientas en el tema de APPs se han desarrollado más que inclusive
en la inversión pública tradicional. Porque en la inversión pública tradicional tú no tienes normalmente un análisis de riesgos o de pasivos contingentes. ¿Por qué? Porque hay una diferencia fundamental entre cuando haces una inversión pública tradicional vis a vis APPs. Y volvemos al tema del financiamiento versus el fondeo. El financiamiento en el caso del sector privado corre por parte del sector privado, mientras que el fondeo corre por parte del sector público. En el caso de la inversión pública tradicional, esto no existe. Básicamente el financiamiento, ¿no?, lo lleva a cabo el sector público, al igual que el fondeo en su momento. Aún sea, por ejemplo, en el caso de las carreteras con el peaje, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero ahí el funding es de un tercero, pero entra al final del día a la cuenta del tesoro. Entonces no hay una diferencia. ¿Por qué llevo a cabo esta diferenciación o enmarco estas diferencias entre APPs e inversión pública tradicional? Prácticamente porque los grados de libertad que existen cuando haces una inversión pública tradicional vis a vis APPs son mayores. Si a mí me viene una crisis o un problema con el proyecto bajo inversión pública tradicional, ¿cierto?, yo puedo decidir postergar nuevas inversiones para acomodar esos pasivos contingentes en inversión pública tradicional derivados de la inversión. Puedo disminuir el monto de la inversión en ese proyecto o, en el peor de los casos, cancelarlo. Y, por ejemplo, en el caso, eso lo hemos visto en el caso de México con el aeropuerto, ¿cierto?, que se estaba construyendo. El actual gobierno decidió cambiar con una ruta distinta a un nuevo aeropuerto. Entonces, eso se canceló, ¿no? Entonces, ahí, cuando tú tienes esa flexibilidad, pues obviamente tú puedes echar uso de esas herramientas. En un caso de APP, tú no puedes hacerlo porque tienes un contrato de por medio. Y ese contrato te obliga, según la matriz de riesgos que tú habías establecido originalmente en el diseño, ¿no?, del contrato, de alguna manera te enmarca, ¿no?, en una cantidad de compromisos que tú vas a tener como sector público o como sector privado, vas a tener que honrar. Entonces, ahí, derivado de eso, es que tú tienes que llevar a cabo todo este análisis de riesgos y proyecciones que de alguna manera tú tienes que incorporar en el futuro. Ahora, volviendo, y con este punto termino, volviendo al punto de nueva cuenta de lo que comentaba Isadora, los presupuestos son muy limitados. Son presupuestos que en el mejor de los casos multianual, estamos hablando de 3 a 5 años a lo mucho, y son indicativos. Entonces, el presupuesto realmente no es el lugar adecuado para hacer el análisis o para ver el registro de los pasivos contingentes. ¿Cómo se ha solventado en algunos países esa carencia en el lado del presupuesto? Pues a través de los marcos fiscales de mediano plazo. Y ahí, por ejemplo, Colombia tiene un muy buen análisis en el marco fiscal de mediano plazo, donde ha tratado de establecer y registrar las vigencias futuras. Perú lo está haciendo de igual manera, ¿cierto? Hay otros países que tienen algunas indicaciones, algunos parámetros, ¿cierto? En el caso de Brasil, desgraciadamente no tenemos, hasta donde yo sé, no hay un esquema de esa naturaleza. Entonces, yo creo que la medida para solventar ese problema sería tener marcos fiscales de mediano plazo mucho más robustos que incluyan esto. En el caso de la inversión pública tradicional, pues habría que encontrar también dentro de esos marcos fiscales, ¿no?, algunos, no sé, indicadores, ¿cierto?, o algunas porciones, ¿cierto?, de la inversión que se pudieran registrar también para tener un poco de mayor transparencia. Sin duda, muchas gracias, Gerardo. Creo que los puntos que has levantado son muy buenos. Especialmente relevante la diferencia entre lo que ancla la inversión, un PPP, respecto a la flexibilidad que otorga la política pública, y eso puede tener pros y contras, sobre todo en un contexto donde la inversión se retrotrae tan fuerte en los ciclos económicos en América Latina.
es una variable también a tener en cuenta. Y además, qué bueno que levantas el tema de Colombia, porque sí que es verdad que hemos hablado de contingentes y el referente de Colombia es importante porque pues ha logrado aterrizar la medición de muchos de estos contingentes de los que estamos hablando. Pues tanto lo que tiene que ver con sobrecostes, como con litigios y con otros riesgos que ahora Jennifer Bustamante nos va a poder explicar mucho mejor en el contexto de la experiencia de Colombia y en qué se diferencia de la de Brasil y cómo ha sido que se ha ido construyendo este esquema de gestión integral de riesgos en el país. Adelante, Jennifer. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio. Pues bueno, para empezar a responder y a contarles un poco como de la experiencia colombiana, me gustaría empezar por decirles que Colombia tiene un marco normativo y de contingencias muy sólido que logró establecer a partir de la Ley 448 de 1998. En ese momento, esa ley se creó con el objetivo de dar frente a las consecuencias que las obligaciones contingentes estaban generando en las finanzas públicas del país. En ese momento lo que estaba pasando era que cuando se materializaba un riesgo, una obligación contingente, la nación debía salir a endeudarse para atender estos riesgos y lograr que los proyectos en los casos de infraestructura, por ejemplo, pudieran seguir adelante. Esto definitivamente no era sostenible en el tiempo y por esta razón se creó el régimen de contingencias de la Ley 448 del 98, que también creó el Fondo de Contingencias de las entidades estatales, que ya les voy a explicar un poco en qué consiste. Es importante mencionar que, por ejemplo, en el caso de Colombia, la gestión de riesgos empieza desde la identificación del riesgo en los contratos que se van a suscribir, luego su asignación, si es pública o privada o si se debe compartir. Luego se hace un ejercicio de cualificación de probabilidad de impacto, que es un ejercicio netamente cualitativo, en donde con base en las características particulares de los proyectos se define si la materialización del riesgo puede ser, tiene una probabilidad alta, una probabilidad baja y qué impacto puede generar esto dentro del proyecto. Si con esas condiciones se cumplen pues como unos parámetros específicos, se decide si esos riesgos particulares deben valorarse cuantitativamente. En el caso en el que se valoren cuantitativamente, nosotros tenemos unas metodologías que intentan basarse en las mejores prácticas internacionales. De hecho, el año pasado actualizamos la última metodología. Nosotros teníamos una muy parecida a la de Chile, que era con simulaciones de Monte Carlo. En el 2019 emitimos una nueva metodología y migramos un poco más a series de tiempo, análisis econométricos con la información que contamos. Y con base en esa valoración se define cuál es el monto contingente que representa cada riesgo en cada proyecto particular. Entonces, digamos que haciendo todo este análisis, digamos que la ley facultó al Ministerio de Hacienda para que emitiera esas metodologías y para que hiciera la aprobación de esas obligaciones contingentes por proyecto. Entonces, en el marco tanto de la estructuración de los proyectos como del seguimiento de los mismos cuando ya están en ejecución, anualmente las entidades van al Ministerio de Hacienda a hacer este seguimiento para cuantificar esas obligaciones contingentes y poder determinar si los aportes que se han hecho, si lo que se tiene inicialmente pensado para cubrir esa eventual materialización es suficiente o no. Y con esto, pues digamos que puedo llegar a la parte del fondo de contingencias, que es el mecanismo líquido más eficiente que en este momento tenemos para atender contingencias. De hecho, pues es el mecanismo de primera instancia que utilizamos y es básicamente una bolsa de ahorros en donde a partir de la cuantificación que se hizo inicialmente de los riesgos y de los proyectos particulares, anualmente las entidades hacen unos aportes a ese fondo de contingencias para que en el momento en el que se llegue a materializar el riesgo, la entidad únicamente tenga que declarar la contingencia
y a partir de ese momento el fondo desembolsa los recursos y el proyecto puede seguir su ejecución sin ningún tipo de traumatismo. Entonces, este ha sido un mecanismo bastante sólido, bastante bueno para nosotros. Y, por ejemplo, actualmente nosotros dividimos los riesgos en dos grandes grupos. Los riesgos asociados con temas de sobrecostos, en donde se encuentran los riesgos prediales, ambientales, de redes, geológicos, de los que estaban hablando un poco en el panel anterior, y los riesgos asociados con menor recaudo. En estos riesgos de menor recaudo está todo lo que tiene que ver con la disminución de la demanda, con la disminución del tráfico. En el caso de carreteras, cuando se quiere instalar un nuevo peaje, pues el riesgo de que no se logre instalar o no se logren aumentar las tarifas que se tenían contempladas. Estos son los riesgos que tomamos más en cuenta actualmente. Estos últimos, que son los de menor recaudo, tomaron especial relevancia a partir de la cuarta generación de concesiones. Antes, los que mayor relevancia tenían, y digamos los que resultaban ser más onerosos para la nación, eran los de sobrecostos, particularmente el riesgo predial, pues que ya también sabemos como todas las implicaciones pues prediales que puede generar esto. Pero con la cuarta generación, los riesgos de menor recaudo tomaron mucha mayor importancia. Entonces nosotros básicamente lo que hacemos ya, pues para resumirles un poco, es que a partir de la metodología que tenemos, anualmente las entidades hacen el seguimiento de los riesgos por proyecto y por riesgo y determinan ese cronograma de aportes para poder fondearlo al fondo de contingencias, y en el caso en el que se materializa el riesgo, contar con los recursos necesarios para atenderlo y que el proyecto no se vaya a paralizar bajo ninguna circunstancia derivado de una materialización de riesgo. Eso es básicamente lo que les podría contar de la experiencia de Colombia en temas de contingencias. Muchas gracias. Tienes el micrófono apagado. Estás en mute, Joan. Ay, le he dado 2 veces. Gracias. Ahora, no, decía que sin duda la experiencia de Colombia es pues muy enriquecedora. Daría para conversar largo y tendido. Creo que pone sobre la mesa un mecanismo muy interesante de gestión del riesgo, o sea, más allá de la identificación, la medición, su reporte, introduce la fase final de gestión del mismo contingente, lo que es novedoso y es prácticamente único en el sentido de contar con esa provisión y ese mecanismo de contingencias. La otra forma es a través de mecanismos, si se quiere, más presupuestarios, como los que pueden tener en Perú y Chile, pero en cualquier caso es bien interesante todo lo que se ha logrado a nivel de metodologías y medición de riesgos y sin duda lecciones importantes a tomar en cuenta. Ahora, como tercer expositor, queríamos darle la palabra a Carlos Eduardo Teixeira Braga. Él es abogado en el estado de Sao Paulo, jefe de la oficina de Asuntos Fiscales, gran conocedor de los temas de monitoreo y rendición de cuentas de los APPs, y queríamos preguntarle desde un punto de vista de la rendición de cuentas y el monitoreo de los APPs, el tema de las contingencias fiscales, que son elementos hasta cierto punto probabilísticos y que aparecen solo en determinadas ocasiones. ¿Cómo se manejan desde un punto de vista de la Contraloría, la transparencia y la rendición de cuentas en Brasil? ¿O cuál es su opinión al respecto de cómo debería hacerse? Muchas gracias. Obrigado, Ovidio, obrigado, Joan. Gracias Albid, gracias Joan. Yo creo que tenemos que dividir ese tema aquí en Brasil y en el estado de São Paulo, teniendo en cuenta 2 aspectos. Uno más general, que tiene que ver con las cuentas públicas en su conjunto.
y otro más específico que se relaciona con las APP y las grandes contrataciones públicas del Estado. Yo voy a empezar por lo segundo. Las APP en sí mismas, aquí en el Estado de San Pablo y en otros proyectos en el resto de Brasil, cuentan con garantías específicas, incluso por un relativo descontrol en las cuentas en su conjunto. Siempre los proyectos grandes cuentan con garantías específicas y tienen también un acompañamiento por parte de una comisión especializada del Estado de San Pablo que se ocupa de los contratos de APP y de hacer el análisis de riesgo de esas APP. Y tenemos entonces un acompañamiento bastante cercano de los riesgos, si bien no contamos con mecanismos objetivos, como decía Isadora, para mensurar esos riesgos, especialmente los riesgos futuros que todavía no se han producido. De modo general, en Brasil, como conjunto, estamos transicionando hacia una internacionalización o aplicación de las reglas contables internacionales. Históricamente, en Brasil, hemos tenido una contabilidad bastante orientada hacia la contabilidad presupuestaria, que tiene mucho más que ver con los ingresos y gastos de un año. Así que históricamente hubo una especial preocupación por el flujo de caja de esos ingresos y gastos anualmente en función del presupuesto. Así que desde el punto de vista del registro, todavía estamos un poco atrasados en lo que hace a la registración, no solo de los pasivos contingentes, sino de los activos y pasivos existentes, actuales, por ese historial presupuestario que tenemos. En los próximos años, creo que en los próximos 2 o 3 años, ya vamos a haber podido llegar a un punto óptimo en cuanto a la registración de los activos y pasivos. Pero como decía, hacer un análisis prospectivo todavía se aleja un poco de nuestra realidad, más allá de que en los grandes proyectos sí tenemos garantías con un acompañamiento más cercano. Creo que lo importante aquí, y me parece que es interesante para todos los participantes aquí en el estado de San Pablo, es que estamos desarrollándonos con herramientas para evaluar los riesgos, aunque no se puedan mensurar. Identificamos el problema, pero no sabemos cuánto cuesta si efectivamente se produce. Así que esto un poco por este historial que tenemos. Desde el punto de vista de las APP, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una demostración de endeudamiento. Como decía Isadora, muchas cosas no se incluyen en el límite de endeudamiento. Y ese límite es importante porque genera trabas para un mayor endeudamiento y también para realizar operaciones de crédito en lo que hace la deuda pública. Y las APP específicamente están fuera de ese límite. O sea que los pasivos que surgen de las PPP, de las APP y de otros, están fuera de ese límite de endeudamiento. En mi opinión, con mi formación como contador, obviamente es un poco sesgada. Yo cuando analizo una empresa o cualquier ente, miro el balance patrimonial, el estado de situación patrimonial, y veo al pasivo como un todo. Y en realidad no me enfoco en determinados pasivos para considerar eso como deuda. Aquí tenemos una práctica, y esto es una crítica constructiva. Deberíamos considerar todos los pasivos. Así que a pesar de que tenemos un acompañamiento para esos riesgos en las APP, las grandes contrataciones que no son APP terminan con evaluaciones de hechos del pasado sin un registro adecuado o una sistemática de evaluación y de mensuración en cuanto al registro que es adecuada. Me parece que esto es así en cuanto a los instrumentos, más allá, por supuesto, del balance patrimonial que está avanzando por el avance hacia la internacionalización de las reglas contables, alejándonos de la contabilidad presupuestaria, ¿sí? Tenemos también
demostraciones de APP que consideran varios años y que ahí verifican la deuda por un plazo de 10 años, pero también tenemos una ley de directivas presupuestarias, que es una ley presupuestaria intermedia, que vincula todos los riesgos. Así que si uno tiene, por ejemplo, la ley de directivas presupuestarias, va a haber un anexo sobre recursos fiscales donde se va a describir toda la serie de APPs que tenemos, incorporando los riesgos que ya ocurrieron y los principales riesgos contenidos en la matriz de riesgo del contrato, como los riesgos de demanda, etc. Creo que ya tengo que ir cerrando, pensando en los 5 minutos que me asignaron. Me parece importante que el inversor extranjero pueda sentirse relativamente cómodo en estas grandes contrataciones gracias a ese acompañamiento y esas garantías de carácter específico. Y concretamente necesitamos una madurez institucional para poder incluso mejorar estas demostraciones, tanto fiscales como contables. Y también necesitamos desarrollar y afinar mecanismos para evaluar y mensurar riesgos futuros que aún no han sucedido y que ciertamente tendrán un impacto. Y en ese sentido, una cosa que yo destacaría nuevamente son las reservas de contingencia. Tenemos mecanismos de reservas de contingencia previstos en la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero esos mecanismos no se utilizan de manera adecuada, a mi modo de ver. Porque cuando evaluamos una PPP, sabemos, por ejemplo, que tiene un impacto de 500 millones en determinado año y no se, si uno mira la reserva de contingencia, es de unos 50 millones. O sea que es una reserva que no va a poder brindar el apoyo en caso de que se materialice el evento. Así que me parece que es importante eso en cuanto al desarrollo de las cuentas y todavía estamos creciendo mucho, estamos avanzando rápidamente para lograr una registración adecuada de los pasivos contingentes aquí en el estado de San Pablo. Gracias. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Le preguntaría entonces, para hacer una segunda ronda rápida, a cada uno de los panelistas, incluida también a Isadora, ¿cuáles son las mejores prácticas que ustedes ven que se podrían introducir y cómo, ¿no? Porque parte de la cuestión es que es difícil saltar del nivel 1 o 2 al nivel 9 de gestión completa de riesgos, ¿no? Entonces, pues depende de dónde está uno, que también es que podemos avanzar hacia un lado o hacia otro. Aprovecho para contar que desde el punto de vista del BIT estamos haciendo un trabajo de estandarización de las metodologías de medición de riesgos y contingencias. Lo estamos haciendo con Gerardo y su equipo, y parte de lo que vemos es que es importante tener en cuenta toda la gestión integral del riesgo del pasivo contingente, desde su identificación a su medición, y aquí hay que tener metodologías, pues algunas son de tipo probabilístico, otras son más cualitativas, pero lo que hemos hecho es recoger las distintas metodologías aplicadas por varios países para poderlas poner en valor de la manera más sencilla posible y la manera más estandarizada. Luego de la medición viene el reporte, que los países se acostumbren a poner sobre papel cuál es el valor presente neto de los riesgos contingentes esperados. Y luego las herramientas de gestión, que como bien explicaba Gerardo, pasan por el registro y el presupuesto. Y aquí hay diferentes maneras de hacerlo. Hay la manera, si se quiere, de fondo de contingencias, o hay la manera de partidas presupuestarias anuales, como tienen otros países. La cuestión también es qué riesgos son los que estamos teniendo en cuenta o de los que estamos hablando como contingentes. Y aquí quiero recoger un poco la clasificación de Jennifer,
que hablaba de los riesgos de sobrecostes con todos los potenciales causantes de sobrecostes, prediales, geológicos, medioambientales, expropiatorios, etc. Y luego hemos trabajado en 3 más, que son los riesgos de ingresos mínimos, que son los típicos que se miran con modelos probabilísticos y simulaciones, los litigios y las garantías de tipo de cambio. Las garantías de tipo de cambio son garantías que cada vez solo se han otorgado en Chile y en algún otro país, pero son garantías que se otorgan sobre todo para atraer financiamiento extranjero en dólares. Muchos países también están realizando pagos por disponibilidad en dólares en la región para poder atraer ese financiamiento extranjero, incurriendo en un pasivo contingente, porque aunque el pago por disponibilidad sea un pasivo firme y no es un pasivo contingente, sí que hay unas contingencias alrededor de la evolución del tipo de cambio que pueden medirse igual que una garantía de tipo de cambio. Entonces, hay parte de la metodología de medición de contingencias que es muy útil para medir otros riesgos que hay en la hoja de balance del sector público. Y es una fuente de aprendizaje bastante importante. Entonces, perdón este tiempo para explicar en qué estamos trabajando y cómo es el enfoque que estamos dando en apoyo a los países en esta materia, pero creo que puede ser de utilidad de contextualizar. Y ya sin más, para apuntalar, Gerardo, te paso la palabra para que desde tu experiencia nos comentes cómo ves cuáles son unas buenas prácticas que en la materia recomendarías a los países de la región. Gracias, Joan. Mira, bueno, creo que todos estamos de acuerdo que las metodologías que se están utilizando en el tema de APPs son, si bien tienen sus problemas, sus limitaciones, van por el camino adecuado, ¿no? Y, por ejemplo, lo que está haciendo Colombia, que ya sería una segunda o tercera generación de metodologías, tratando de ver, por ejemplo, el análisis cuantitativo cuando hay una reducción de los ingresos, pues a lo que está enfocándose ahora prácticamente es afinar las metodologías, ¿no? Lo cual es, obviamente, siempre es deseable. Ahora bien, también tiene que ver mucho la frecuencia con la que estas metodologías las llevamos a cabo, porque la información que tenemos generalmente a nivel de diseño es muy preliminar y es muy básica. Y tratar o creernos de alguna manera la idea de que haciendo el ejercicio hoy, yo puedo prever 30 años, ¿no? 20 o 30 años de duración, los pasivos contingentes, pues realmente no es muy sensato de pensarlo. Entonces, creo que hay que afinar las metodologías, pero también creo que hay que llevarlas de manera, o sea, más frecuentemente. No sé si la etapa es la división de la etapa de la ejecución, de la construcción, ¿cierto? Tú tienes ciertos riesgos que obviamente después desaparecen. Es un tema que no salió, me voy a apartar un segundo de esta idea, pero un tema que no salió en el panel y que creo que es muy importante, y tú lo tienes muy claro también, Joan, es los riesgos no tienen una distribución normal. O sea, los riesgos no son de que yo puedo establecer una media, ¿no? De cuánto sería el riesgo, y entonces digo, bueno, me garantizo, ¿no? Tengo una garantía de tanto para este riesgo. Porque los riesgos son mucho más fuertes en el área, sobre todo al principio durante la construcción. Entonces es donde hay que ponerle mucho más atención. Algunos de esos riesgos van desapareciendo ya cuando es en la ejecución y de alguna manera podrán aparecer cuando es el mantenimiento. Entonces volvemos al tema de que tenemos que ver esto con más detalle y más frecuentemente. Y yo creo que desde la perspectiva que lo estabas planteando, del análisis que está haciendo el banco sobre las diferentes metodologías, los alcances de esas metodologías y también las limitaciones y cómo podemos solventar esas limitaciones, creo que es la manera adecuada de hacerlo, ¿no? Y creo que muchos de los países
se deberían estar beneficiando de estas herramientas, ¿no? Gracias, Gerardo. La verdad que la visión que aportas siempre ayuda porque es global. Creo, Isadora, que quizás pudieras hacer algún comentario a raíz de lo que hemos ido discutiendo en el contexto de tu presentación, que eso podría ser útil para el grupo. Claro, Joan. Gracias, muchas gracias. Claro. Hablo em português. Eu fiquei extremamente impressionada com os comentários da... Me impresionaron mucho los comentarios de Jennifer y Gerardo. Y lo mismo, Carlos Eduardo, y lo que mencionabas vos, Joan, esta preocupación la compartimos. En relación a lo que hablamos acá y trayéndolo al contexto brasileño, creo que efectivamente tenemos que entender qué son los pasivos contingentes y qué forma parte de los riesgos que tenemos que monitorear en ese ámbito. Y con eso vamos a poder atacar el problema de manera más objetiva. Y estoy de acuerdo, los ingresos mínimos, los litigios, las garantías y también las cuestiones relacionadas con el tipo de cambio son parte de los problemas, pero en Brasil tenemos también problemas relacionados con las terminaciones anticipadas, el tema de las indemnizaciones. Esto tiene que ver con los ingresos, las indemnizaciones que pueden surgir en consecuencia, y eso es algo que también consideraría en el marco de ese papel y en función de situaciones que podrían catalogarse como pasivos contingentes. Me parece que en Brasil existe un tema que hemos conversado con los colegas que tiene que ver con nuestra conformación como país. Y también Carlos Eduardo lo ilustró bien. Nosotros tenemos una centralización en cuanto al cuidado de los pasivos contingentes en el gobierno federal, pero la gestión de los compromisos presupuestarios es altamente descentralizada, al igual que la conducción o la dirección de los proyectos. O sea que tenemos un gran protagonismo de los entes subnacionales y probablemente esos entes necesiten una capacitación para poder justamente trabajar con esos cuidados y esas metodologías, ya sea el tema de la cuantificación, la proporcionalidad o la cuestión probabilística en cuanto al riesgo. Y como ilustraba Jennifer, el monitoreo de los riesgos también. El monitoreo y la gestión para lograr acompañar esos cuidados fiscales y presupuestarios que necesitamos en la fase de probabilidad de materialización de un riesgo, para poder mirar hacia adelante con instrumentos de planificación adecuados. Y creo que al tratarse de un país que necesita una mayor madurez todavía, y se están haciendo esfuerzos, nuestras leyes en Brasil son leyes que serían suficientes, entre comillas, pero fueron pensadas para una red institucional y para la madurez institucional de un país que todavía no hemos llegado a ser en Brasil. Y en ese sentido, una propuesta, no sé, Joan, por ahí podemos hablar de eso, una propuesta para trabajar, y ya voy cerrando con esto, aparte de los instrumentos para lograr la automaticidad, es tener legislación para países con menor madurez, y sería útil tener un criterio objetivo de proporcionalización y de probabilidad de ocurrencia de determinados riesgos que generen una previsión de contingencias, como para tener un elemento de automaticidad en el cuidado presupuestario específicamente. Y de esa manera poder inducir un determinado comportamiento de gestión y por parte de los gestores, como para que poco a poco
a medida que lleguemos a la madurez institucional suficiente, podamos ahí sí brindar mayor flexibilidad en la provisión de contingencias, pero en un punto en el que hayamos ya aprendido a hacerlo. La ley no refleja nuestra madurez como país. Y terminando, creo que necesitamos tener un foco en la gestión y recordar que los contratos de APP son contratos que requieren una articulación y un diálogo a nivel interno en el gobierno, y que muchas veces los que están ocupándose de la gestión de los compromisos, de los pasivos, no es la misma persona que se ocupa de la gestión presupuestaria y fiscal. Y es importante tener mecanismos para permitir ese diálogo, ya sean herramientas tecnológicas o esto de inducir los comportamientos. Creo que sería muy bienvenido. Por supuesto, más allá del tema de las garantías y de los fondos, que por supuesto son importantes desde ya, pero necesitamos tener ese desarrollo institucional en los países. Esas son las pequeñas reflexiones. La verdad que hemos pensado mucho en el terminación anticipada como pasivo contingente. Es un tema que estamos coordinando con el grupo que está viendo los temas de terminación anticipada. Es difícil calcular la probabilidad de ocurrencia de una terminación anticipada, igual que una eventual renegociación por causa del concesionario. Son contingencias que todavía no hay metodologías robustas y las estamos investigando de cómo poderlas poner como mínimo para información de los países y referencia. Quizá no tanto como para dotarlas presupuestariamente, pero ahí sí que muchas veces los multilaterales podemos jugar un papel en lo que tú al principio comentabas como las garantías eventualmente que podemos ofrecer cuando esas dos contingencias están inhibiendo la inversión privada o se ven como una confianza adicional al proyecto. Bueno, ya y como estamos un poco pasados de tiempo, pero no quisiera dejar de, si Jennifer o Carlos Eduardo tuvieran algo que decir respecto a las buenas prácticas, que lo pudieran hacer. Por favor, Carlos Eduardo primero y Jennifer, puedes concluir tú entonces. No sé, Carlos Eduardo. Se eu puder, vou falar bem rapidamente, aí por causa do nosso tempo, né? Voy a hablar rápidamente. Aquí en Brasil acompañamos todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Lo que falta realmente es una metodología para un registro efectivo. Entonces, para registrar y implementar una metodología bastante robusta. Y esto sería muy importante desde la perspectiva de la legalidad. Me impresionó lo que se hizo en Colombia y haciendo un vínculo con lo que dijo Isadora, tenemos que también hacer esfuerzos con la legislación presupuestaria para por lo menos un proyecto, para proyectos de mínimo de 10 años que se necesitaría, y también hay mecanismos de obligación legal para establecer una reserva en materia de pasivos contingentes. Sabemos que tenemos una bomba en la mano y no hacemos nada para desactivar esa bomba. Así que fondos de garantía que se establezcan ahí con fondos multilaterales y con el mismo presupuesto estatal, creo que esto sería un tema que realmente merece la pena abordar. Esas son mis opiniones. Bueno, para cerrar muy rápido, yo creo que desde la experiencia de Colombia hay algunas lecciones aprendidas y buenas prácticas que me gustaría compartir con ustedes. La primera es la importancia de valorar estos riesgos y estas obligaciones contingentes desde las primeras etapas de los proyectos, desde la estructuración, hacer una buena cuantificación de
de esas subcuentas base que pueden detonar el riesgo, o sea, es decir, desde el principio hacer un ejercicio muy juicioso de, bueno, ¿cuánto vamos a provisionar para adquirir predios? ¿Cuánto vamos a provisionar para hacer las compensaciones ambientales? Esa cuantificación inicial es clave para que en el momento de la valoración de riesgo, pues la probabilidad de ocurrencia y el impacto sea mucho más bajo. Eso por un lado. Por otro lado, y una de las cosas más importantes que nosotros hemos aprendido en el caso de Colombia es la importancia de contar con información de calidad. Es fundamental que las entidades hagan un esfuerzo para consolidar información desde las etapas más tempranas de los proyectos y a lo largo del tiempo, porque entre mejor información se tenga y más sólida se tenga esa información, pues seguramente las valoraciones van a arrojar datos mucho más certeros. Y la tercera, pues digamos que hay varios retos y uno de esos retos era un poco lo que Carlos mencionaba al inicio, es como debe existir un balance entre la valoración de riesgos y la provisión de sus riesgos. O sea, debemos intentar tener una valoración lo suficientemente conservadora para que de verdad pues cubra esos riesgos, pero que no se vaya a un extremo en donde vayamos a tener recursos ineficientes guardados en un fondo que al final no se van a utilizar. Entonces, eso es un poco el riesgo, el reto. Y el otro reto muy grande que ya varios mencionaron es el tema de terminaciones anticipadas y todos estos riesgos implícitos que se pueden generar en el marco de los contratos. En Colombia también estamos trabajando al respecto para mirar de qué manera se pueden empezar a cuantificar estos riesgos sin perder pues los incentivos que necesitamos tener como muy alineados en la valoración de obligaciones contingentes. Eso sería básicamente lo que les podría decir. Bueno, la verdad que es súper valioso, Jennifer, la contribución que acabas de hacer de las lecciones de un camino pues tan importante como el que habéis recorrido vosotros, ¿no? En Colombia. Así que no me queda más que daros las gracias a todos los distinguidos miembros del panel. Isadora, Gerardo, Carlos Eduardo, por supuesto, Jennifer, ha sido un verdadero placer compartir este espacio con vosotros. Se queda corta la hora para seguir discutiendo estos temas, pero sin duda podremos hacerlo seguramente en algún otro espacio. Entonces, sin más dilación, Claudia, te paso a ti la palabra para que organices para el próximo panel. Muchas gracias nuevamente.